El video de hoy es la parte 4 del tema del hogar de las raíces y consiste en presentar un ejemplo que se viene estudiando en videos anteriores, pero en este caso lo vamos a resolver usando LTI Tool en modo comando y gráfico mediante la GUI desarrollada. Finalmente se presentarán las conclusiones. Entonces el ejemplo que venimos estudiando es el que se muestra en la figura, en donde se observa que tenemos un sistema de tercer orden con un modo integrador y realimentado con un controlador proporcional. La idea entonces es construir el lugar de las raíces para cada repositivo usando el LTI Tool en modo comando y en modo gráfico y posteriormente auxiliándonos de LTI Tool sintonizar el valor de KR que permite que el sistema realimentado tenga un margen de ganancia igual a 2. Entonces, tenemos nuestro sistema realimentado. Lo primero que hacemos es determinar el GDS por HDS, que en este caso es KR sobre S por S más 1 por S más 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar el paquete control, el paquete de señales y el paquete de LTI Tool. Limpiamos la memoria, limpiamos la ventana de comandos, definimos nuestra variable S, definimos la función de transferencia GPDS, definimos entonces en un video anterior que el valor de KR para alcanzar un margen de ganancia 2 era igual a 3, definimos nuestra amplitud del escalón, definimos nuestro tiempo de simulación y posteriormente entonces mediante la función g por h r locus plot obtenemos el valor de k asterisco, el valor de k asterisco último, el omega último, el margen de ganancia, la frecuencia de cruce de ganancia, el margen de fase. También nos va a presentar esta función la gráfica del lugar de las raíces. Posteriormente, mediante la función g por h step response, vamos a tener la respuesta dinámica de nuestro sistema en base al g por h definido. También nos dará información de la estabilidad, el valor final alcanzado por la variable de control, el tiempo de establecimiento y nos va a dar los vectores de tiempo y de la respuesta al escalón. Entonces veamos todo esto en la aplicación de Octave y luego vamos a volver para culminar el video. Bien, entonces tengo ya Octave ejecutándose y me tomé el trabajo de copiar todos los comandos en un archivo .m que les acabo de describir recién. Así que simplemente voy a ejecutar el programa y lo que vemos es que en modo comando podemos obtener las mismas funciones que me presenta LTI Tool utilizando la GUI. Aquí del otro lado, entonces, en la ventana de comandos, ya tenemos algunos resultados, como por ejemplo el k asterisco que estoy utilizando, el k asterisco último, el omega último, el valor de los márgenes de ganancia, de fase, etc. También la función g por h step response nos da información adicional que también es presentado en el modo GUI de LTI Tool y fíjense que ahí podemos tener entonces también la condición de estabilidad que tiene el sistema, el valor final que alcanza la variable controlada y su tiempo de establecimiento. Adicionalmente también se puede obtener la gráfica que se presenta en la figura 2, en donde tenemos el tiempo y la respuesta al escalón y por lo tanto simplemente con un plot podría yo reproducir la misma figura que tengo ahí o la podría enriquecer, obtener alguna mejor, ¿no? Para presentar algún trabajo. Por ejemplo, aquí voy a escribir que en la figura 3 me presente la respuesta al escalón que acabo de obtener.
¿sí? Así que tengo la que me presenta el LTI Tool, la que yo puedo construir y enriquecer todo lo que yo quiera, ¿sí? De manera que tenemos una flexibilidad bastante importante. Veamos este mismo problema ahora en modo comando. Acá tengo entonces LTI Tool ya cargado. Tenemos que tener en cuenta que este es un problema donde todas las elementos de medición y de control final valen 1, así que lo puedo resolver utilizando un feedback unitario. Hay que tener en cuenta también de que nuestro problema no está escrita las funciones de transferencia en forma normalizada. O sea, ¿qué quiero decir? Que yo tengo escrito en el denominador s más 1, s más 2. ¿Sí? Y para que esté escrito en una forma normalizada, lo que conviene es que el término real que multiplica a s a la 0 sea igual a 1. De manera que si ponemos 1, por ejemplo, en el K o en el KR de esta ventana y le pedimos información adicional, nos va a decir que el K asterisco es 0,5. ¿Por qué? Porque si yo saco factor común 2 acá en el denominador y reescribo la función, me va a quedar que el g por h va a ser kr sobre 2 por s más 1 más un medio de s más 1. ¿Sí? Entonces, es por eso que a mí me dice que el k asterisco es 0,5 y que el k asterisco último es 3. De manera que si yo quisiera calcular a partir de acá, y eso es una ventaja que tiene usar el LTI Tool escribiendo 1 siempre en la ganancia variable, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular el k asterisco último, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es decir que k asterisco último es 3 y esto es kr último sobre 2 y por lo tanto el kr último va a ser 6. Y si yo quisiera sintonizar un margen de ganancia igual a 2, tendría que poner un KR igual a 3. ¿Sí? Entonces, si ponemos KR igual a 3 acá, ¿sí? Nos va a decir ahora, apretando el botón de información adicional, que el K asterisco último vale 1.5 y que el K asterisco último vale 3. ¿Sí? Entonces tenemos que nuestro K asterisco de operación al valer 1,5 es porque está dividido 2, ¿sí? Como lo expliqué recién. Entonces acá simplemente podemos, apretando el botón de lugar de las raíces, obtenemos nuestro lugar de las raíces para k asterisco último igual a k asterisco, perdón, igual a 1.5, ¿sí? O kr igual a 3, ¿sí? Y vemos que tenemos la ubicación de las raíces del lazo cerrado que habíamos obtenido también recién y puedo pedir la respuesta al escalón para esa ganancia de operación, ¿sí? De manera que tenemos dos formas de hacer las cosas, ¿sí? Una con el LTI Tool en modo comando y la otra con el LTI Tool en modo gráfico utilizando las GUI desarrolladas. Así que, bien, este es un poco lo que les quería mostrar en este video. Volvemos un poquito a las transparencias y terminamos. Pasemos entonces a las conclusiones. Se analizó un ejemplo de un sistema de control con realimentación negativa y unitaria de salida, utilizando LTI Tool en modo comando y en modo gráfico. Vimos lo sencillo que era de trabajar y también se mostró cómo sintonizar un controlador para un margen de ganancia dado, particularmente adoptamos el valor de margen de ganancia 2, utilizando a LTI Tool en modo gráfico, o sea, utilizando las GUI. Bien, hasta aquí entonces llega este video, espero que les haya
agradado, que les haya sido sencillo para culminar de entender el tema del lugar de las raíces. Así que simplemente me despido mandándole un abrazo